Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy día vamos a ver la tercera parte de fisiología del páncreas endocrino. En las anteriores partes ya habíamos visto qué es el páncreas endocrino, cómo se regulan las secreciones en los islotes de Langerhans, que recuerden era por medio de tres vías, la vía humoral, la vía neural y la vía celular, las cuales nos van a servir ahorita que vamos a ver la regulación. Vamos a ver, también vimos lo que es la insulina, la síntesis de la insulina, la unión de la insulina a sus receptores y cuál va a ser la serie de cascada de actividad metabólica que va a causar. Pues bien, dicho esto, empecemos con lo siguiente. Una vez que ya la insulina se ha unido a su receptor, una vez que la insulina se ha unido al receptor de insulina, que recordemos es un epeoterrámero con aproximadamente un peso de 340 kilodalton, unida por puentes disulfuro con dos subunidades alfa y dos subunidades beta, ya, la cual subunidad alfa es la que se une a la insulina y la subunidad beta es la que tiene actividad de tirosina sinasa. Una vez que ya vimos todo eso, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de la insulina. Como tal, la insulina actúa a nivel de todas las células del organismo, ¿ya? Pero actúa principalmente en los tejidos sensibles a insulina. ¿Cuáles son los tejidos sensibles a insulina? El tejido adiposo, el hígado y el músculo estriado esquelético, también el miocardio. Como tal, la insulina se lo considera un factor de crecimiento. ¿Por qué? Porque la insulina se encarga tanto de la síntesis proteica como el crecimiento celular, la antiapoptosis y la regulación del metabolismo. Los efectos de la insulina, como ya habíamos visto anteriormente, que son a corto plazo, a largo plazo y a mediano plazo, aquí ya en cada diana, en cada tejido, estos van a actuar a nivel, ya habíamos dicho, principalmente tres órganos, de músculo esquelético y miocardio, tejido adiposo e hígado, y en el resto de las células del organismo. Y como tal, se encarga del metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo lipídico, el metabolismo proteico y algo que los libros no suelen mencionar es que se encargan también sobre el potasio. Principalmente, recordando de nuevo, la insulina se libera en presencia de la hiperglucemia de altos niveles de glucosa en sangre y como tal tiene un efecto anabólico e hipoglucemiante, es decir, reduce los niveles de glucosa en sangre. Recordando también que el receptor de insulina para ejercer su actividad solo necesita el 5% que esté unida a la insulina. Entonces, empecemos. Empezando primero con los efectos generalizados, bastante sencillo. La insulina tiene tiene algunos efectos generalizados. Primero, es que se encarga de la captación de glucosa por el resto de las células. Ya aproximadamente en el 80% de las células se encarga de la captación de glucosa, de aminoácidos. ¿Ya? Segundo, se encarga del crecimiento celular, la mayor síntesis proteica y la antiapoptosis. ¿Cómo lo hace? Por medio de la transcripción del ADN, ya transcripción de determinados segmentos del ADN, con mayor síntesis de ARN mensajero y su traducción en los ribosomas para finalmente terminar formando proteínas, ya como aquí podemos observar. Otro efecto es que de por sí la insulina, bueno, se cree que es la insulina, aunque ya vamos a ver más adelante, se cree que la insulina en sí causa un efecto de almacenamiento de potasio, es decir, tiene un efecto hipopotasémico, es decir, va a reducir las concentraciones de potasio extracelular almacenando el potasio en el interior de la célula. ¿Cómo lo hace? Lo hace activando la bomba de sodio y potasio ATPasa, que recordando, saca regiones de sodio y mete 2 de potasio. Es decir, al aumentar la actividad de esta bomba, lo que va a causar es una mayor expulsión de sodio y una mayor captación de potasio por las células causando hipopotasemia. Como tal, como podemos ver aquí en este esquema muy sencillo, la mayor concentración extracelular de potasio va a activar a la insulina, lo cual va a terminar activando la bomba de sodio y potasio ATPasa, que va a terminar causando la interiorización de potasio con efecto de hipopotasemia. Como tal, se cree que este efecto es causado por la insulina, ya que recordemos que la insulina inserta los transportadores GLUT en la célula, y estos transportadores GLUT, aparte de ser muy permeables a la glucosa, también son muy permeables al bicarbonato, a los fosfatos y al potasio. Otra teoría que se maneja es que posiblemente el péptido C, recuerden que ya habíamos dicho que el péptido C tiene importancia clínica, otra teoría es que se cree que el péptido C se une a un receptor acoplado a proteínas G que por medio de una cascada de segundos mensajeros va a terminar activando dos sistemas, la bomba de sodio y potasio ATPasa, así como la óxido nítrico sintasa endotelial. Eso es lo que se cree, ya, eso es importante.
Listo, entonces estos son los efectos generalizados. Ahora sí, vamos como tal a lo que más nos incumbe, a lo que más nos importa y lo que más suelen preguntar. Los efectos en los tejidos sensibles a la insulina, principalmente el hígado, lo que más se pregunta y por así decirlo uno de los más importantes. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? El hígado como tal es un órgano que siempre está expuesto a grandes cantidades de insulina. El hepatocito posee en su membrana los receptores de insulina y una vez que el receptor de insulina se une a la insulina y se activa, este va a terminar causando una serie de mecanismos a nivel enzimático, principalmente sobre los carbohidratos. He puesto aquí el GLUT2, ya que recordemos anteriormente que los transportadores de glucosa, ya vimos que el GLUT2 es independiente de insulina. ¿Por qué he puesto el GLUT2? Porque el GLUT2 se encuentra en la membrana del hepatocito y el hepatocito en sí es de por sí ya permeable a la insulina con o sin ayuda. Es ya permeable a la glucosa con o sin ayuda de la insulina. Lo que va a causar la insulina es una mayor, por así decirlo, utilización de la glucosa por medio de los mecanismos enzimáticos que vamos a describir a continuación. Primero, a nivel del metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué es lo que va a suceder? Empezando por la glucólisis. Recordemos que la glucólisis es una vía catabólica en la cual la glucosa va a ser metabolizada hasta piruvato, va a ingresar al ciclo de Krebs, va a producir acetilcoenzima A, que posteriormente irá al ciclo de Krebs, producir ATP, fosforilación oxidativa, etc. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo siguiente. La insulina en sí va a activar una serie de enzimas, principalmente va a activar a la glucosinasa, la cual, de nuevo, y esto es lo que quería decir, lo que les dije en el anterior video, la glucosinasa es una enzima que se encuentra solamente en hígado y en células beta de los islotes de Langerhans, solo ahí se expresa la glucosinasa. La glucosinasa como tal tiene una afinidad por la glucosa muy baja, por lo cual es apta para responder a altos niveles de glucosa. Pues bien, entonces, ¿qué va a hacer la insulina? La insulina, una vez que su receptor se activa, va a activar a la glucosinasa, convirtiendo de glucosa a glucosa 6-fosfato. Ya, primera actividad enzimática a nivel de la glucólisis. Posteriormente, esta aumento de la glucólisis. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué aumenta la glucólisis? Si de por sí la glucólisis es una vía catabólica y yo les había dicho que la insulina tiene un efecto anabólico. Pues bien, no es que la insulina se ha vuelto loca, en sí es que tiene dos finalidades. Primero, al aumentar la actividad de la glucólisis, yo lo que voy a terminar formando es un metabolito de la glucosa, conocida como fructosa 2,6-bifosfato. ¿Ya? Fructosa 2,6-bifosfato. Y esta fructosa 2,6-bifosfato va a activar a esta enzima, que es conocida como la fosfofructosinasa. La fosfofructosinasa es una enzima que, por así decirlo, es indirectamente activada por la insulina, ya que la insulina al activar la glucosinasa produce mayor aumento de fructosa 2,6-bifosfato y esta fructosa 2,6-bifosfato activa a la fosfofructosinasa, que convierte fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a suceder después? Adicional de eso, va a activar otras dos enzimas. Primero, a la piruvatosinasa, que se encarga de convertir fosfoenolpiruvato a piruvato. Y segundo, a la piruvato deshidrogenasa, que se encarga de la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Como ya les había dicho, esto tiene dos finalidades: aumentar los niveles de fructosa 2,6-bifosfato y aumentar los niveles de acetilcoenzima A y de un intermediario, que es el dihidroxiacetona fosfato, que van a actuar más adelante, como ya vamos a ver, en el metabolismo lipídico. Bien, ahora, esto respecto a las enzimas de la glucólisis. Respecto a la glucogenogénesis o síntesis de glucógeno. Glucogenogénesis en sí significa síntesis de glucógeno, ya a partir de glucosa. Recordemos que el glucógeno en sí es la forma de almacenamiento de la glucosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder? La insulina asimismo va a activar dos enzimas. Primero, importantísimo, va a activar a la glucógeno-sintasa, que es la que se encarga finalmente de formar el producto final, que es el glucógeno. Y asimismo va a activar a la glucosinasa, de nuevo, en hígado y en células beta del páncreas. Ya, como estamos hablando a nivel hepático, obviamente es a nivel hepático. Ya. Un dato interesante es que el hígado como tal es uno de los mayores reservorios de insulina en el organismo, ya que el 5 a 6% de la masa hepática, aproximadamente 100 gramos,
están destinados a glucógeno, es decir, 100 gramos de glucógeno hepático equivalen a 5 a 6% de la masa hepática. Y como tal, este glucógeno hepático es el que se usa en los estados de ayuno. Cuando nosotros nos desayunamos, el glucógeno hepático se degrada a glucosa y se libera a la sangre. Muy importante esta diferencia, la cual vamos a ver más adelante con el glucógeno muscular. ¿Yep? Ahora, ¿qué es lo que sucede en cuanto a la gluconeogénesis? De nuevo, gluconeogénesis significa la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, como lo son los aminoácidos, el lactato y el glicerol 3-fosfato. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues bien, como este es un efecto que me está liberando glucosa, yo no quiero glucosa en sangre. Recuerden, yo lo que más quiero es aminorar la cantidad de glucosa. Así que va a actuar aquí inhibiendo una serie de enzimas. De nuevo, va a inhibir esta serie de enzimas, la cual se encuentra en la gluconeogénesis. ¿Y cuáles van a ser estas enzimas que van a inhibir? Pues bien, van a ser las siguientes. Primero, también tenemos aquí a la síntesis de glucógeno. Listo. Pues bien, ¿qué es lo que va a suceder? A nivel de gluconeogénesis, lo que va a causar es la inhibición. Primero, va a inhibir a la piruvato carboxilasa, la cual se encarga de convertir piruvato a oxalacetato. Después, va a inhibir a otra enzima, va a inhibir a la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, que se encarga de convertir oxalacetato a fosfoenol piruvato. Y por último, va a inhibir a otra enzima, que se la conoce, se la conoce como fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Cómo la inhibe? Recordemos que a nivel de glucólisis se va a producir un intermediario, que es la fructosa 2,6-bifosfato. Esta fructosa 2,6-bifosfato aumenta la actividad de la fosfofructoquinasa e inhibe la actividad de la fructosa e inhibe la actividad de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Es por eso que aumenta la actividad de ciertas enzimas en la glucólisis para inhibir la actividad de otras enzimas. Y por último, en la glucogenólisis, es decir, en la degradación del glucógeno, va a inhibir a dos enzimas. ¿Ya? Va a inhibir primero a la glucógeno fosforilasa, la cual se encarga de convertir el glucógeno en glucógeno 1-fosfato. Y segundo, va a inhibir a la glucosa 6-fosfatasa, que es la que finalmente se encarga de degradar el glucógeno 6-fosfato a glucosa y liberarlo a la sangre. Esta es la serie de enzimas catabólicas y anabólicas que activa o inhibe la insulina. ¿Ya? La insulina una vez unida a su receptor. Es decir, que podemos decir que la insulina a nivel de metabolismo de los carbohidratos en el hígado tiene los efectos de aumentar la glucogenogénesis al aumentar la actividad de la glucoquinasa y la glucogenosintasa, aumentar la glucólisis al activar la glucosinasa, la fosfofructoquinasa, la piruvatosinasa y la piruvato deshidrogenasa. Inhibe la glucogenólisis al inhibir la glucógeno-fosforilasa y la glucosa 6-fosfatasa. E inhibe la gluconeogénesis al inhibir la piruvato carboxilasa, la fosfonol piruvato carboxilasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa. Espero haya quedado clara esa parte. Eso es en cuanto a metabolismo de los carbohidratos a nivel hepático. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los lípidos a nivel hepático? Pues recuerden que yo les había dicho que en sí lo que va a suceder, es que al aumentar la velocidad de la glucólisis me va a producir acetilcoenzima A en exceso. Pues bien, y recordemos también otro dato, que el glucógeno hepático solo se puede almacenar hasta el 5 a 6% del peso hepático. Pues bien, ¿qué pasa cuando excede este límite? ¿Qué pasa cuando ya se excede el 5 a 6%? Pues bien, la glucosa asimismo va a entrar por glucólisis, todo bien, va a seguir formando acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a ingresar ahora a la vía de la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Cómo lo hará? La acetilcoenzima A primero ingresará al ciclo de Krebs y me va a producir gran cantidad de iones citrato. Estos iones citrato van junto con la insulina, me van a activar una enzima que es la acetil-CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa. ¿Listo? Esta acetil-CoA carboxilasa se encarga de convertir acetilcoenzima A a malonilcoenzima A. Esto es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque este exceso de malonilcoenzima A va a inhibir
una enzima de la beta oxidación, que es la carnitina palmitoil transferasa 1, también conocida como CAT1. ¿Ya? Es decir, los altos niveles de malonil coenzima A me van a inhibir la carnitina palmitoil transferasa 1, que es una de las enzimas más importantes a nivel de la lipólisis, a nivel de la beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más va a causar a nivel de biosíntesis de ácidos grasos? Me va a activar también, me va a aumentar la actividad de una enzima que es conocida como ácido graso sintasa, que por obvias razones va a convertir el malonil coenzima A por una serie de pasos de reducción y deshidratación, finalmente me lo va a convertir en ácidos grasos. ¿Ya? Importante esto aquí. Hay algunos libros que describen que este proceso de aquí es la desfosforilación. Cuando ustedes escuchen desfosforilación a nivel de una enzima, quiere decir que le está activando. Y cuando escuchen fosforilación a nivel de enzimas, quiere decir que le está inhibiendo. Pues bien, espero haya quedado claro esa parte. Primeros efectos a nivel del metabolismo lipídico. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Como técnicamente yo estoy formando gran cantidad de ácidos grasos, estos ácidos grasos sencillamente se van a conjugar con glicerol, se van a unir con glicerol para formalmente esterificarse y formar triglicéridos. Este exceso de triglicéridos se puede o bien almacenar en gotas de grasa a nivel del hepatocito o bien se pueden usar para formar lipoproteínas, en este caso la VLDL, es decir, se encarga de una mayor síntesis de VLDL, ¿ya? Al igual que se encarga de la síntesis de otras apolipoproteínas que se encuentran en estas mismas VLDL. ¿Ya? Listo. Posteriormente vamos a ver que esta VLDL va a ir a músculo, va a ir a tejido adiposo para cumplir algunas de sus funciones. ¿Ya? Y por último, bueno, aquí están los efectos en el metabolismo lipídico a nivel hepático. Se aumenta la lipogénesis al aumentar la actividad de la acetil-CoA carboxilasa y la ácido graso sintasa. Aumenta la síntesis de apolipoproteínas y de lipoproteínas por la mayor esterificación y formación de triglicéridos e inhibe la lipólisis por inhibición alostérica por los excesos de malonil-CoA a la carnitina palmitoil transferasa 1. ¿Ya? Esto es a nivel hepático. Ahora, ¿qué sucede con el metabolismo de las proteínas? Con el metabolismo de las proteínas es mucho más sencillo. Primero, la insulina hace más permeable la membrana del hepatocito a ciertos aminoácidos, principalmente valina, leucina, isoleucina, tirosina y fenilalanina. Posteriormente, como hay un exceso de aminoácidos en el citosol, va a haber una mayor transcripción de ciertos segmentos del ADN, ¿ya? Con mayor formación de ARN mensajero, su traducción y su posterior síntesis de proteína a partir de estos aminoácidos, ¿ya? Es decir, que va a aumentar la síntesis proteica y con ella el crecimiento celular. Y va a inhibir, ¿ya? Va a inhibir el catabolismo de las proteínas, va a inhibir la proteólisis. ¿Por qué? Por medio de la reducción de la degradación en los lisosomas. Asimismo, indirectamente, como estoy inhibiendo la gluconeogenia, es decir, la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, posteriormente y por obvias razones voy a tener una mayor cantidad de aminoácidos. Como ustedes pueden ver, aumenta la síntesis proteica y el crecimiento celular e inhibe la proteólisis y aumenta la captación de aminoácidos. Ahora, ya vimos lo que sucede en hígado. Ya ahora vamos con músculo, que es otro de los tejidos sensibles a la insulina. ¿Ya? Como tal, en el músculo es un poco más sencillo, por así decirlo. El músculo va a tener 4 efectos. Primero, el músculo, como ya habíamos mencionado, el miocito y el cardiomiocito a nivel de miocardio, tienen estos transportadores GLUT4, los cuales se encuentran en la membrana, los cuales se encuentran en el interior de la célula y que con la actividad de la insulina, estos van a insertarse en la membrana celular. Es decir, que por obvias razones, el primer efecto de la insulina a nivel del miocito va a ser la inserción de los transportadores GLUT4 en la célula, que es lo que va a causar la mayor captación de glucosa, va a causar asimismo la mayor captación de aminoácidos, de fosfato, de bicarbonato y de potasio. ¿Ya? Algo interesante que me había olvidado decirles es que el músculo como tal, contrario a lo que muchos pensamos, es un tejido que es muy poco permeable a la glucosa. De por sí utiliza solo glucosa en 2 situaciones, ya que en la mayoría del tiempo, es decir, en reposo, es permeable a ácidos grasos. ¿Cuándo es permeable el músculo a la glucosa? Cuando se hace permeable. En la primera situación, en el ejercicio. En el ejercicio, el músculo utiliza una mayor
cantidad de glucosa. Y la segunda por la respuesta insulínica. Ya, importante ese detalle. Ahora, primer efecto. El segundo efecto que va a tener va a ser a nivel de metabolismo de los carbohidratos. Va a ser técnicamente, por así decirlo, casi la misma actividad, casi lo mismo que ocurre en el hígado. ¿Ya? ¿Cómo va a ocurrir lo siguiente? Primero, va a aumentar la velocidad de la glucólisis y de la glucogenogénesis. Va a aumentar la actividad de la exocinasa. Recuerden, ¿por qué exocinasa y no glucosinasa? Porque la glucosinasa solo se localiza en hígado y páncreas y la exocinasa en el resto de las células. ¿Ya? Va a aumentar la actividad de la exocinasa y la actividad de la glucogenosintasa. ¿Para qué? Para almacenar glucosa en forma de glucógeno que posteriormente va a ser utilizado. Como dato interesante, es que el glucógeno muscular, a diferencia del glucógeno hepático, solo puede ser almacenado en un 2 a 3% de la masa del músculo. En cambio, el glucógeno hepático era de un 5 a 6% de la masa hepática. Otra diferencia es que, recordemos, el glucógeno hepático es el que en estado de ayuno va a ser exportado al resto de las células. En cambio, el glucógeno muscular es solamente de uso para el músculo. Solamente el músculo puede utilizar glucógeno muscular, no lo exporta hacia las otras células del organismo. ¿Ya? Eso en cuanto a nivel de la síntesis de glucógeno, aumentando la actividad de la exocinasa y de la glucogenosintasa. A nivel de la glucólisis, asimismo, aumenta casi la actividad de las mismas enzimas, de la fosfofructoquinasa y de la piruvato deshidrogenasa, asimismo como la exocinasa. A nivel del metabolismo lipídico, ¿qué es lo que va a suceder? Como yo estoy utilizando glucosa, como estoy utilizando más glucosa que ácidos grasos, estos ácidos grasos pueden ser captados y en vez de ser catabolizados van a terminar esterificándose y almacenándose como triglicéridos. ¿Ya? Es decir, va a aumentar la lipogénesis. Y a nivel del metabolismo proteico, sencillo, como la membrana celular del miocito es mucho más permeable a los aminoácidos, va a ocurrir lo mismo que en el hígado. Mayor captación de aminoácidos, ya había dicho cuáles son los aminoácidos. De nuevo lo repito, que son la valina, leucina, isoleucina, tirosina y fenilalanina. Va a ocurrir una mayor transcripción de ADN con mayor reducción de ARN mensajero, formación de proteínas, inhibición de la proteólisis por inhibir a los lisosomas. ¿Ya? Es decir, tiene un efecto de mayor síntesis proteica, mayor crecimiento celular y una disminución de la proteólisis, como aquí podemos observar. Ahora, ¿qué sucede en el tejido adiposo, el último tejido sensible a la insulina? En el tejido adiposo es, como su mismo nombre lo indica, el tejido adiposo de por sí se dedica en mayor parte a lo que es el almacenamiento de los ácidos grasos, ¿ya? Es decir, nos vamos a enfocar mucho más en lo que es el metabolismo lipídico aquí. Tiene 4 efectos así mismo. El primer efecto es la inserción de los transportadores GLUT4, que recuerden también se encuentran en el tejido adiposo. Mayor inserción de transportadores GLUT4 en la membrana celular del adipocito. ¿Para qué? Para captar mayor cantidad de glucosa. Segundo, a nivel de metabolismo, tanto de los carbohidratos como metabolismo lipídico. ¿Qué es lo que va a suceder? Como tal, el adipocito también puede captar glucógeno como tal. Puede almacenar la glucosa en forma de glucógeno, pero no es algo tan importante. ¿Sí? No es algo que, por así decirlo, lo más importante. Asimismo, aumenta la actividad de la exocinasa y la glucogenosintasa, pero no es tan importante. Lo que va a hacer es aumentar la velocidad de la glucólisis. ¿Por medio de qué? Aumentando la velocidad tanto de la exocinasa, ¿ya? Va a aumentar la actividad de la exocinasa, de la fosfofructosinasa y asimismo de la piruvato deshidrogenasa. A nivel de glucogenogénesis, síntesis de glucógeno, va a aumentar la actividad de la exocinasa y la glucogenosintasa. Ahora, aquí viene lo importante. Como yo estoy aumentando la velocidad de la glucólisis, ¿qué me va a terminar formando? Me va a terminar formando un intermediario importante para el metabolismo lipídico. ¿Cuál va a ser? Va a ser el glicerol refosfato. Pero ustedes se van a preguntar, ¿de dónde carajo sale ese glicerol refosfato? Sale de aquí, del dihidroxiacetona fosfato. ¿Ya? El dihidroxiacetona fosfato, por medio de una enzima que es la glicerol 3-fosfato, ¿ya? Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, en sí lo que me va a terminar formando, ¿qué va a ser? Va a ser glicerol 3-fosfato. Espero haya quedado clara esa parte, ¿ya? Los altos niveles de dihidroxiacetona van a terminar formando glicerol
3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato es el que posteriormente se va a conjugar. ¿Para qué? Para formar triglicéridos. ¿Ya? Como estoy también aumentando los niveles de dihidroxiacetona fosfato para convertir en glicerol 3-fosfato, ¿qué más va a aumentar? Como estoy aumentando la actividad de la piruvato deshidrogenasa, me va a formar más cantidad de acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A, si bien recordamos, va a convertirse en malonilcoenzima A al aumentar la actividad de ¿qué? De la acetil-CoA carboxilasa. Ya, es decir, ya tenemos glicerol 3-fosfato y tenemos malonil-CoA que posteriormente se formará ácidos grasos. Es decir, ya tenemos lo necesario para esterificar a ambos y formar triglicéridos. Recordemos que los triglicéridos están compuestos de glicerol y de ácidos grasos. En el adipocito, el efecto más importante ocurre a nivel del adipocito. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? A nivel del adipocito va a ocurrir por, así decirlo, por simple acción de masa, por simples concentraciones. Como yo tengo grandes cantidades de glicerol 3-fosfato por aumento de la glucólisis, este glicerol 3-fosfato se va a esterificar junto con ácidos grasos provenientes de la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Para qué? Para formar triglicéridos. Tenemos adicional efectos inhibitorios y estimulatorios a nivel enzimático. A nivel inhibitorio, la insulina activada va a inhibir dos enzimas. Primero, la lipasa adiposa de triglicéridos, la cual se encarga de convertir triglicéridos a diglicéridos. Y segundo, va a inhibir a la lipasa sensible hormona, la cual se encarga de convertir diglicéridos en monoglicéridos. ¿Ya? Inhibe estas dos, lipasa adiposa triglicéridos y lipasa sensible hormona. Asimismo, va a aumentar la actividad de una enzima importantísimo, la lipoproteína lipasa, la cual no se encuentra en el adipocito, sino que se encuentra en la membrana celular de la célula endotelial que se encuentra en los capilares adyacentes al adipocito. Ya sé que parece trabalenguas, pero es un poco sencillo si lo pensamos desde ese punto de vista. Se encuentra en la célula endotelial del capilar sanguíneo cercano al adipocito. ¿Qué es lo que va a causar esta activación de la lipoproteína lipasa? Va a causar que ésta actúe sobre las lipoproteínas, específicamente sobre los kilomicrones y sobre los VLDL. En otro video que voy a hacer sobre el metabolismo de las lipoproteínas, vamos a ver que tanto la VLDL como los kilomicrones poseen una proteína conocida como ApoC2, la cual a unirse a la lipoproteína lipasa va a liberar los ácidos grasos y el glicerol que se encuentran en el interior de esta. Es decir, la lipoproteína lipasa se activa, degrada a los triglicéridos que se encuentran en el interior de estas lipoproteínas, liberando ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos grasos van a ingresar al adipocito y ahora sí necesito volver a formar triglicéridos para que se depositen. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? Primero, va a activar a la sintasa de ácidos grasos. Ya habíamos visto que la sintasa de ácidos grasos va a convertir la acetilcoenzima, la sintasa de ácidos grasos va a convertir la malonil-CoA en ácidos grasos. Asimismo, ¿qué más va a hacer? Va a causar una mayor esterificación de los ácidos grasos con el glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Es decir, que a nivel lipídico tiene un efecto aumentando la glucogenogénesis, la síntesis de glucógeno, la glucólisis para aumentar la cantidad de glicerol 3-fosfato, así como acetilcoenzima A para formar malonil-CoA y la captación de glucosa. Asimismo, va a fomentar la lipogénesis por almacenamiento de triglicéridos y va a inhibir la lipólisis. En resumen, podemos decir que esta de por sí tiene efectos muy diferentes, un tanto iguales en ciertos tejidos del organismo. Primero, a nivel hepático, que recuerden, tienen los transportadores GLUT2, los cuales son transportadores no dependientes de insulina. ¿Qué es lo que va a causar? Va a causar el aumento de la glucogenogénesis, de la glucólisis, de la lipogénesis, la síntesis de apolipoproteínas, así como la mayor síntesis de VLDL, la captación de aminoácidos y la síntesis proteica. En cambio, va a inhibir la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteólisis. A nivel de músculo esquelético, de miocardio también, va a causar una mayor captación de glucosa, mayor aumento de síntesis de glucógeno y de la glucólisis, mayor captación de aminoácidos y síntesis proteica, con una mayor lipogénesis y una menor proteólisis. Y a nivel del tejido adiposo, mayor captación de glucosa, síntesis de glucógeno, glucólisis para formar glicerol 3-fosfato y malonil-CoA a partir de acetilcoenzima A, mayor lipogénesis
al activar ciertas enzimas e inhibir la lipólisis. Y como tal, estos dos comparten un efecto en común. Es que la insulina va a causar la inserción de los transportadores GLUT4 que son sensibles a la insulina. Y a nivel general, va a causar hipopotasemia por mayor almacenamiento de potasio, mayor crecimiento celular por síntesis proteica, antiapoptosis y mayor utilización de glucosa. Y ya, por último, ya para terminar con lo que es insulina, la regulación. ¿Cómo yo regulo la insulina? Como ya había dicho, el mayor estímulo para la secreción de insulina es los niveles de glucosa, ya el aumento de la glucemia. Asimismo, otros van a causarlo, como el aumento de los ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos son unos importantes estimuladores para la secreción de insulina, así como el aumento de los aminoácidos en sangre. ¿Cuáles son los principales aminoácidos en sangre, los cuales me van a causar una mayor síntesis de insulina? Son la arginina y la lisina principalmente, y complementariamente la leucina y la glutamina. ¿Ya? Estos de aquí van a causar, estos aquí, ¿qué es lo que tienen en común tanto el aumento de los ácidos grasos como de los aminoácidos? Asimismo tenemos a los cetoácidos como el alfa-cetoglutarato y alguna cetohexosa. ¿Qué es lo que tienen en común? Es que estos van a producir grandes cantidades de ATP por su metabolismo que van a inhibir a los canales de potasio sensibles a ATP. Asimismo tenemos hormonas gastrointestinales como son la gastrina, la colecistocinina, secretina y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Ya? Estos en sí, ¿ya?, no son, por así decirlo, secretagogos, no actúan directamente sobre esta, sino que ya les había dicho que preparan a las células beta para que se sensibilicen a la insulina. Tenemos asimismo a las incretinas, recordando, son la colecistocinina, ya producida por las células I, el péptido similar al glucagón de tipo 1, producida por las células L, que es el más importante, tiene una vida media de 2 minutos, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, producida por las células K. Estas incretinas actúan a nivel de las células beta sensibilizándolas a la glucosa. De ahí es lo que vimos, cómo aparece esa gran curva en el inicio que vimos ya en la vez pasada. ¿Ya? Asimismo, tenemos otras hormonas, el glucagón, la hormona del crecimiento y el cortisol, asimismo como los esteroides sexuales, la prolactina y el lactógeno placentario. Tenemos asimismo a la estimulación parasimpática, la acetilcolina por medio de los receptores muscarínicos M4, la estimulación beta-renérgica, la resistencia a la insulina y la obesidad, y una serie de fármacos conocidos como sulfonilúreas, los cuales se unen a los canales de potasio sensibles a ATP cerrándolos. ¿Ya? Aquí es donde actúan esta serie de fármacos. Ahora, ¿cómo actúan algunos? Principalmente la colecistocinina y la acetilcolina, secretada por las fibras parasimpáticas del vago, sobre todo en la fase cefálica, cuando nosotros olemos una comida, la vemos, nos estimulamos, ¿ya? Va a actuar por medio de la vía de la fosfolipasa C, produciendo suficiente inositol trifosfato que va a actuar sobre el retículo endoplásmico para liberar calcio. Asimismo, los ácidos grasos, como los diacilgliceroles, van a actuar por medio de la proteína sinasa C, ¿ya?, los cuales van a liberar insulina. En cambio, el glucagón y la estimulación beta-renérgica va a actuar por medio de proteínas G estimuladoras que van a producir grandes cantidades de adenilato ciclasa, que van a producir grandes cantidades de AMP cíclico, que van a actuar sobre la proteína sinasa A y la secreción de insulina. En cambio, la inhibición va a estar dada por la disminución de la glucemia, es decir, la hipoglucemia, el ayuno, la somatostatina y la actividad alfa-renérgica, que actúan por proteínas G inhibitorias que van a disminuir la actividad de la adenilato ciclasa. ¿Cuándo es importante, esta es pregunta, cuándo es importante la actividad alfa-renérgica? ¿Cuándo va a actuar esta de por sí? Sencillo. En el ejercicio. ¿Por qué en el ejercicio? Pues bien, recuerden que yo les había dicho de por sí que la membrana del miocito de la célula muscular es muy poco permeable a la glucosa, salvo en dos situaciones, en la estimulación con insulina y en el ejercicio. Pues como ya el miocito está usando glucosa por el ejercicio, si yo libero insulina en ese momento, casi toda la glucosa iría al músculo y el encéfalo técnicamente se privaría de glucosa, lo cual técnicamente ¿qué va a causar? Va a causar un efecto hipoglucemiante grave, con letargo, coma y una posible muerte, ya que estoy privando al cerebro de glucosa. Es de ahí que la actividad alfa-renérgica es la que predomina en el ejercicio. ¿Ya? Listo, entonces creo que con eso ya sería... Sí.
Ya con eso es todo, chicos, espero les haya gustado. Ya con esto terminamos oficialmente insulina. Ya el próximo video que voy a subir va a ser sobre el glucagón, la somatostatina y el polipeptido pancreático, la última parte. Sin más que decir, muchas gracias, espero que les haya gustado.